Muy buenas tardes, amigos de TVO Noticias. Al momento de Cuarto Poder, los saludamos con el gusto de siempre la tarde de este miércoles 20 de mayo del 2020, con el gusto de siempre para informarle a usted de los acontecimientos más importantes que se han generado en la agenda local, nacional, en temas de cultura, espectáculos y por supuesto parte de las actividades deportivas. El día de hoy le actualizaremos la información vinculada al tema del coronavirus, cómo se están moviendo los datos a nivel nacional y por supuesto también le vamos a compartir las cifras en el estado de Chiapas. Hoy ha sido uno de los días más alarmantes. Se anunciaron 76 nuevos contagios en tan solo 24 horas para el estado de Chiapas. Cifra récord, pero también cifra récord en el número de defunciones. 8 personas también han perdido la vida a causa del coronavirus en las últimas 24 horas. Más adelante todos los detalles completos. Además también que ahora resulta que Guatemala está diciendo que han incrementado los casos de coronavirus en este país por culpa de los mexicanos. También le tengo las declaraciones de algunos funcionarios de aquel país. Uno de los temas también importantes tiene que ver con el tema de que aunque no se aplicó el hoy no circula para Tuxtla Gutiérrez, sí hay algunas restricciones interesantes que deben conocer los transportistas, pero también los automovilistas particulares. Le vamos a decir cuáles son, además de otros acontecimientos vinculados al tema, por supuesto, también económico. Arrancamos entonces esta tarde con mi compañero David Morales para que nos detalle pues estas declaraciones que han llamado la atención allá en Guatemala, que prácticamente están culpando a los mexicanos, que no nos cuidamos y que por esa razón están incrementando los casos de coronavirus en ese país. David, buenas tardes. ¿Qué tal, Adolfo? Buenas tardes, saludos a todos. Vamos con la información nacional. Hoy el presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, acusó que el aumento de los casos del COVID-19 en ese país se debe a la irresponsabilidad de nuestros vecinos, refiriéndose a nuestro país, México. Dijo que continúan vuelos en aeropuertos y realizando hasta ferias como la que se llevó a cabo en Tapachula, donde acudieron personas del país centroamericano. Lo anterior en una entrevista con un canal local, donde el mandatario guatemalteco denunció que lo que más le teme es el vuelo que viene de Tijuana a Tapachula, porque según dijo, se nos está regresando mucha gente de los Estados Unidos y nos entra en la frontera y nos ocasiona a nosotros los casos de COVID-19. Esto en sus propias declaraciones. Agregó que ante la pandemia se está trabajando para evitar que los casos crezcan, pero también necesitamos, dijo, de la colaboración de la gente, necesitamos la colaboración de los medios de comunicación también. Yamatei, que desde el 22 de marzo decretó el toque de queda en su país y cierre de las fronteras con México, Belice, Honduras y El Salvador, dijo que en los últimos días ha habido un repunte de enfermos en la ciudad de Malacacán, en el municipio más importante del departamento de San Marcos, con más de 100,000 habitantes, colindante con México. Recursos en este lugar, este repunte de casos en ese lugar, dijo que no es una casualidad, porque irresponsablemente, dice, acaban de celebrar la feria de Tapachula, hasta con jarapeos y guaro, que es alcohol, y hubo gente de Guatemala que fue. ¿En qué cabeza cabe, dice, viajar en estos momentos a México? Y hoy estamos viviendo el reflejo de la irresponsabilidad de nuestros vecinos, así acusó el mandatario guatemalteco hacia nuestro país. También el ministro de Salud de Guatemala, Hugo Monroy, anunció la noche del martes que hay 132 casos nuevos de COVID-19 con un total de 2,133 y 43 fallecidos. Este es el reporte nacional. Adolfo, regreso contigo. Gracias, David Morales, por esta información. Entonces voy de lleno con el tema del coronavirus en el plano nacional e inmediatamente me comunico con William Chacón para que nos dé detalles de la situación en Chiapas. Mire, los números que usted debe conocer en nuestro país con relación al tema del coronavirus son los siguientes. Del 28 al 19 de mayo de este 2020, la Secretaría de Salud del Gobierno Federal tiene confirmado 54,346 personas infectadas de coronavirus. De este número, 11,767 son activas, es decir, que se contagiaron en los últimos 14 días. 29,450 personas son sospechosas de coronavirus y desafortunadamente 5,666 han perdido la vida a consecuencia de este virus. Eso, por supuesto, en el plano nacional. En el plano local, hoy alcanzamos uno de los días más críticos en el estado de Chiapas con relación al tema del contagio. Desde que se confirmó el primer caso de coronavirus, no se habían anunciado tantos. El día de hoy se confirmaron 76 nuevos casos y se coloca como la cifra récord
en tan solo 24 horas, pero también hay otra cifra récord que obedece al número de defunciones, que fueron 8 personas fallecidas más. Mi compañero William Chacón todos los días está pendiente de la conferencia de prensa del secretario de Salud. Buenas tardes. Buenas tardes, Adolfo. Buenas tardes a todo el auditorio. Como bien mencionas, este día se da a conocer las cifras más altas hasta el momento reportadas en un día de parte de casos nuevos positivos y defunciones por coronavirus. El secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, reportó que en las últimas 24 horas registraron 76 nuevos contagios y 8 muertes más. Te comento que los nuevos casos corresponden a 41 hombres y 35 mujeres. Por municipios, estos se encuentran 35 en Tuxtla Gutiérrez, que sigue siendo el municipio con más casos hasta el momento, 12 en San Cristóbal de las Casas, 7 en Tapachula, 3 en Pichucalco, 2 en Ocosingo y un caso en los municipios de Acala, Altamirano, Arriaga, Berriozábal, Chiapa de Corzo, Emiliano Zapata, Frontera Comalapa, Motocintla, Ocosocuautla, Pijijiapan, Suchiapa, Tonalá, Tumbalá, Tuxtla Chico, Villa Corzo, además de una persona foránea. Detalló que de estos 44 no presentan ninguna comorbilidad, mientras que el resto padece enfermedades como diabetes, hipertensión, obesidad, tabaquismo, enfermedad cardiovascular, insuficiencia renal, síndrome de Down. Hay una mujer con cáncer cervicouterino y otra más con asma. Sobre los fallecimientos, estos se trataron de 5 hombres y 3 mujeres. Si te parece, vamos a escuchar un poco el reporte del secretario respecto a este dato. La defunción 64 corresponde a un masculino de 57 años que ya trae hipertensión arterial desde hace varios tiempos. La defunción 65 corresponde a un masculino de 62 años. Perdón, el anterior es de Nicolás Ruiz. Él es de Benemérito de las Américas, ¿verdad? El 64 tenía derechohabiente al ISSSTE. El 65 al INSS. El 66 es un masculino de 49 años, originario de Palenque. Tenía diabetes tipo 2 y hipertensión arterial. La defunción 67, originario de San Cristóbal, 55 años de edad, derechohabiente al INSS, con diabetes mellitus tipo 2 también. La defunción 68 es un femenino de 29 años de edad que se complicó en todo momento y era obesa, con una obesidad muy importante, originaria de San Cristóbal, ¿verdad?, y que fallece en el hospital del INSS de San Felipe Catepec. La defunción 69 es un femenino de 68 años, ¿verdad?, y que tuvo problemas de complicaciones de importancia como la hipertensión arterial, y la edad le ayudó muy poco. La defunción número 70 corresponde a un femenino de 56 años de edad que llegó lesionada ya, es derechohabiente al ISSSTE y tuvo un paro cardiorrespiratorio, ¿verdad?, y diabetes mellitus e hipertensión arterial desde hace muchos años. La defunción 71 corresponde a un masculino de 68 años, originario de Arriaga, derechohabiente del ISSSTE, con diabetes mellitus y obesidad. La diabetes mellitus tipo 2 desde hace 20 años y que de alguna manera por falla múltiple orgánica fallece. Con esto damos a conocer también un número importante de defunciones
aparte de los casos positivos. Lo cual tiene que dar un llamado ya a la población a entrar en razón, vamos a decirle así, a sensibilizarse, porque yo creo que no podemos seguir, a pesar de que todo está controlado, de que no tenemos ningún elemento y que además estamos agregando elementos muy importantes como un programa que acabamos de abrir domiciliario, hay que cuidarse. Si no nos cuidamos, si seguimos haciendo y deshaciendo, estamos en la capital donde está mayormente concentrada la población. Y aguas, porque estamos viendo cómo sufren otros estados. Nosotros no podemos, después de tantos días de lucha, de tantos días de control, de agradecerle a la población que se ha quedado en casa, no podemos manejar de manera irresponsable estos días las actividades que se tienen que hacer de prevención. Con estos números, Adolfo, te comento que el acumulado estatal es de 819 casos positivos ya, de los cuales 291 ya fueron dados de alta, 313 están en tratamiento ambulatorio, hay 47 hospitalizados estables, 44 graves, además de 53 muy graves intubados, y suman ya 71 defunciones. Ahí escuchábamos nuevamente el llamado a la población del secretario para entrar en razón y tomar las precauciones debidas, y en ese sentido es importante comentarle a la población que los municipios más afectados hasta el momento pues son Tuxtla Gutiérrez, se registra hasta el corte de hoy 302 casos ya, seguido de Tapachula con 98, seguido también de San Cristóbal de las Casas con 82 casos ya, y en cuarto lugar está Palenque con 42. Es mi reporte, Adolfo, regreso contigo. Gracias, William, por esta información. Y bueno, este número que dabas al final también es interesante para la gente que todavía es incrédula con relación al tema del coronavirus. 302 personas infectadas en Tuxtla Gutiérrez. Usted sabe que estamos en las 3 semanas, corriendo las 3 semanas de los contagios más críticos por el tema del coronavirus, y esto ha obligado a las autoridades pues a aplicar o apretar más el cinturón, como se le quiera decir en el argot. ¿Y por qué le digo esto? Porque ayer se abrió una discusión bastante interesante sobre el tema de aplicar o no el asunto del hoy no circula. Finalmente pues esta situación se echó para atrás, pero al final de cuentas hay algunas medidas complementarias que son básicamente restricciones que tendrán que acatar los transportistas del servicio público, pero ojo, también los transportistas con vehículos particulares. Mire, le voy a leer una a una pues estas restricciones que entran en vigencia a partir de este jueves 21 de mayo en la capital chiapaneca. En las unidades del Servicio Público de Transporte Urbano y Suburbano se deberá exhibir de manera visible el número de límite de pasajeros de conformidad con la siguiente tabla. 1. Los taxis no podrán llevar más de 2 pasajes, ese va a ser el cupo límite. En el caso de las combis, el cupo límite va a ser 8 pasajeros. En el caso del microbús van a ser 16 pasajeros. Las unidades tienen que colocar una marca restrictiva, en este caso se pone una X, en los espacios que no podrán ser ocupados por los pasajeros. Ahí en la imagen que le muestra la producción se puede ver de manera gráfica este ejemplo. Un asunto interesante tiene que ver con el horario. Aquí le comentábamos que durante la fase 2 se activó el tema de colocar horarios a través de distintos intervalos. Iban de 7 a 9, de 1 a 5, de 19 a 21 horas. Pues esta situación provocó que la gente estuviera por un buen tiempo en las paradas haciendo fila y finalmente había aglomeración de personas. Ahora no, ahora el servicio va a ser corrido, va a arrancar desde las 6 de la mañana, en el caso de los colectivos del transporte urbano y suburbano, hasta las 9 de la noche. Es lo que está aprobado por el Consejo de Salubridad. Pero no termina ahí todo, vamos por el cuarto punto. La Secretaría de Movilidad y Transportes modificará provisionalmente la ruta de penetración del transporte foráneo a la capital chiapaneca, y los operadores únicamente van a realizar ascensos y descensos en las terminales de origen y destino. Como quien dice, ya no van a ir parando
de esquina en esquina en el caso del transporte foráneo. Según lo dice la Secretaría de Movilidad, falta ver que se cumpla. En el punto número 5 se dice lo siguiente: al circular los vehículos particulares deben observar las siguientes medidas. Los vehículos con capacidad de 5 personas o más solamente van a poder llevar 2 personas, el conductor y el acompañante, que tiene que ir en el asiento de atrás. Por eso le decía que era importante conocer el tema, porque también va a afectar a los transportes particulares. Tratándose de vehículos que están destinados al servicio de asistencia social u otros que por causa justificada requieran trasladarse a más de 2 personas, deberán observar la sana distancia. Los vehículos tipo pick-up podrán llevar en cabina 2 personas, incluidos el conductor, atendiendo la sana distancia y con las medidas de higiene necesarias. Los motociclistas solamente podrán ir uno, en este caso las motocicletas solamente podrán ser ocupadas por una persona. Los vehículos particulares foráneos que ingresen a la ciudad deberán acatar estas medidas. Para cumplir estas disposiciones, y este me parece el punto más importante de todo esto, porque va a significar cumplirse o no cumplirse o solamente dejar en papel estas disposiciones, van a actuar la Secretaría de Salud, la Secretaría de Movilidad y Transportes, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Protección Civil, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Ojalá que estas medidas se puedan aplicar, sumadas a las otras también que ya habían dado a conocer las autoridades, que tiene que ver con el uso obligatorio del cubrebocas para los choferes, el uso de guantes, el uso de gel antibacterial, pero también los usuarios que ingresen al transporte público lo deben de portar esto para reducir el tema del contagio. Le digo, vienen semanas críticas del coronavirus en Chiapas. Yo creo que nadie quiere estar en una sala de espera, pues solamente con la incertidumbre de saber si uno muere o sobrevive a este virus que existe. Ya hemos visto los casos, hemos visto las muertes, y lo mejor es cuidarse para evitar pues algún tipo de descontrol en el tema de salud, que en el estado de Chiapas sabemos no es el mejor que tenemos en la República Mexicana. Mire, estas disposiciones del sector o de la parte de la Secretaría de Movilidad y Transportes ha generado reacciones por parte de los transportistas. Le cuento rápidamente de qué se trata. Aunque estas nuevas medidas en el transporte público buscan ayudar a la ciudadanía a evitar contagios por el tema del coronavirus, que la Secretaría de Movilidad y Transportes limite a 8 el número de pasajeros en un colectivo va a impactar no solamente en el ingreso económico de los dueños de las unidades, sino también en el ingreso de los choferes, comentó en entrevista Jorge Omar Vázquez Martínez, quien es presidente de la Coordinación Estatal de Transportistas de Chiapas. Al analizar un poco el impacto económico, explicó que en el caso de la Ruta 108, que además es una de las que a través de su página oficial ha difundido ya algunas fotografías de la colocación de las medidas restrictivas, pues se gastan en promedio entre 700 y 850 pesos diarios para cargar combustible, eso dando entre 5 y 6 vueltas todos los días. Sin embargo, con las nuevas modalidades y las restricciones que ha puesto la Secretaría de Movilidad de llevar solamente 8 pasajeros, decía el líder del sector, pues únicamente en una vuelta llevarían un máximo de 25 pasajeros, obviamente en diferentes tramos carreteros de Tuxtla Gutiérrez. Ojo, si entonces estamos tomando en cuenta que el promedio del pasaje en el transporte público es de 8 pesos y que esta ruta da entre 4 y 5 vueltas en un día, pues estaría dejando cada vuelta un promedio de 200 pesos a los choferes. Sin contar que al final de la jornada pues hay que gastar estos 850 pesos en combustible, entregar la cuenta al patrón, lavar las unidades y prácticamente para los choferes no quedaría nada. En el caso de la Ruta 108, decía él, se está haciendo un esfuerzo por pagarle un salario a los transportistas, a los choferes y por supuesto pueda ser redituable. Por lo único que están operando nada más es por sacar el tema de la gasolina y cumplir pues básicamente con lo que demanda tener una concesión, que es por supuesto un tema ya establecido en la Constitución. Y decía que la autoridad o las disposiciones que ha establecido la autoridad van a beneficiar, sí, pero van a beneficiar a la ciudadanía, que es finalmente el objetivo final
en este tipo de disposiciones y que se va a hacer por las semanas más álgidas del contagio, pero si se prolonga, pues van a tener que acatar esta disposición. Esto, por supuesto, es lo que ocurre en Tuxtla Gutiérrez. ¿Qué está ocurriendo allá en Ocosingo, que también es otra situación bastante interesante? Vea la narración que nos hace mi compañero de la molestia que tienen ya algunos comerciantes. Amigos de Cuarto Poder, muy buenas tardes, aquí transmitiendo en vivo para todos ustedes. Soy Moisés Lorenzo desde la ciudad de Ocosingo, Chiapas, en donde vemos una manifestación de diferentes locatarios aquí de la zona del Mercado Público Belisario Domínguez, con respecto a que pues ya están desesperados, ellos ya quieren abrir los negocios al 100%, trabajar días normales para que ya lo que ellos mencionan es de que pues tienen que pagar renta, tienen que pagar agua, tienen que pagar luz. Son cosas que sabemos muy bien de que sí es cierto. Desafortunadamente nos encontramos en una situación muy complicada ante la presencia de la pandemia COVID-19. Ante esto, esta es una de las palabras que nos está brindando uno de los líderes de los locatarios que se encuentran manifestándose este día aquí en la zona del mercado de Belisario Domínguez. Ante estas manifestaciones e inconformidades de los locatarios, las autoridades municipales se encuentran ya trabajando para instalar una mesa de diálogo y poder tratar de solucionar de buena manera esta situación que se mantiene con los locatarios del mercado público y de los diferentes locales y negocios de la zona del mercado público. Por ello también se encuentra ya presentes el grupo antimotín de la Policía Municipal de Ocosingo. Continuaremos informando desde el lugar de los hechos. Soy Moisés Lorenzo, reportando desde la ciudad de Ocosingo, Chiapas, para Cuarto Poder, tu diario vivir. Noticias momento a momento. Gracias, Moisés. Y bueno, al ver estas imágenes podemos también confirmar que prácticamente Ocosingo todos los días está generando noticia con relación al tema del coronavirus, pues por esta situación y esta molestia que se ha extendido ya a varios sectores, particularmente los comerciales. Pero bueno, estamos en el punto más álgido de contagios en el estado de Chiapas. Lamentablemente esto va a ocurrir así. Voy con mi compañero Rodolfo Flores. Hay una declaración interesante también que hace el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación con su delegación en Tuxtla Gutiérrez, la Canacintra, en el sentido de decir que van a abrir las empresas sencillamente cuando no haya riesgo de hacerlo y no van a tomar mucho en cuenta a estos municipios denominado La Esperanza, como los llamó el gobierno de la República, porque no ofrecen realmente seguridad a la población. Te escucho, Rodolfo. Buenas tardes. ¿Qué tal, Adolfo? Te saludo con mucho gusto y también a todo el auditorio para informarles que Carlos Ernesto Orantes Vázquez, presidente de la Canacintra en Chiapas, expuso que este sector no iniciará la reapertura de empresas y comercios hasta que la curva de contagios de COVID-19 vaya en descenso, por lo que no tomará en cuenta fechas posibles o estrategias como la denominada los municipios de la Esperanza, que no garantizan seguridad para la población. Cabe recordar que las autoridades del Estado y federales también habían dado a conocer que desde este 18 de mayo los municipios sin contagios volverían a sus actividades normales. Sin embargo, los municipios o las mismas autoridades municipales han tomado ciertas restricciones, lo que el empresario consideró como un factor positivo, ya que Chiapas está en la etapa más dura de la pandemia. En este contexto informó también que tanto las empresas como los empresarios de la industria de la transformación continúan parados y hasta el momento no se tiene alguna fecha tentativa para que establecimientos no esenciales vuelvan a abrir sus puertas. Pese a ello, expuso que este sector está a la espera de que las gráficas de salud muestren un descenso en cuanto a los contagios. Precisó en este punto que serán las gráficas las que indiquen cuándo volveremos a laborar con las precauciones que se necesitan. Nosotros nos guiaremos cuando los casos vayan a la baja, ya que de regresar a abrir negocios en estos momentos sería una mala decisión. Así lo comentó. Indicó que estamos en las semanas de más alto riesgo y no se debe de pensar únicamente en un ingreso económico. Por ello es necesario pensar en la salud de todos. Tenemos que ser responsables con la premisa de que tomando precauciones el Estado saldrá adelante de esta pandemia antes, caso contrario de no hacer caso a las recomendaciones sanitarias.
destacó que de acuerdo a los mismos reportes de los afiliados a la Cámara, hasta el momento no existe casos de empresarios o empleados contagiados de COVID-19. Esto en lo que respecta a la Canacintra, indicó que han tomado todas las precauciones, las empresas han tenido que seguir puntualmente pues los cuidados que debe de tener, también han tratado de cuidar a sus familias y a los trabajadores que él mismo dijo son una extensión ya de la familia. Incluso detalló que a nivel nacional los contagios en cuanto a lo que respecta al empresariado representa un número relativamente bajo en estos momentos. El empresario opinó que existe una corresponsabilidad de sociedad y gobierno, por lo que en estos momentos el panorama que se vive en cuanto al aumento de casos que se ha dado pues en Chiapas ha sido por no seguir las normas sanitarias y por tomar decisiones que no han sido bien planeadas y pensadas respectivamente. En este contexto que nos comentaba el empresario, dijo, sí, es cierto que los pequeños empresarios necesitan salir a buscar el pan de cada día, sin embargo, no han tomado las medidas sanitarias, no han usado gel desinfectante, no han tomado la sana distancia y ahora se están viendo los resultados. Por otro lado, ¿qué dijo? El gobierno del estado ha tomado decisiones pues no muy bien pensadas, como en el tema del transporte. Nos comentaba también como el hecho de poner cercos sanitarios. Él consideró que no han sido medidas que vayan a aportar mucho precisamente a abonar respecto a disminuir los números de contagios. Sin duda, bueno, estaremos a la espera de lo que se vaya dando en este sentido. Él fue muy concreto, Adolfo, él decía, nosotros no nos guiaremos por fechas tentativas, estaremos pendientes de lo que las gráficas vayan a indicar respecto al descenso de los casos. En ese momento nosotros abriremos nuestras puertas de nueva cuenta, siempre y cuando también tomemos y vayamos a tomar las medidas sanitarias necesarias. Así de información que te presento esta tarde. Regresamos contigo. Gracias, Rodolfo, por esta información. Le cuento un poco, cambiando de tema del coronavirus, pues una situación que ha ocurrido con los aspirantes a ingresar a la carrera de médico cirujano en la UNICH, y posteriormente voy a ir con un reporte de mi compañero Pepe Ortega, esto que sorprendió a una persona encontrada sin vida en una de las rutas en Tuxtla Gutiérrez. Le cuento rápidamente este asunto. Después de que se hicieran públicas las anomalías en el proceso de admisión a la carrera de médico cirujano en la Universidad Intercultural de Chiapas, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos emitió una recomendación para que las máximas autoridades educativas revisen todas las inconsistencias denunciadas por los alumnos que resultaron afectados, los cuales realizaron protestas con un plantón de actividades y una huelga de hambre. El Centro de Derechos Humanos CUNTIC, que dirige Diego Cadenas Gordillo y quien ha dado el acompañamiento legal a los afectados, señaló que se ha demostrado que el ingreso a la universidad fue fraudulento y que ahora deben iniciarse los procedimientos administrativos en contra del abogado de la institución, del rector y de otras personas que también tuvieron relación en la revisión de los casos. El activista dio seguimiento a esta situación que denunciaron 14 jóvenes que además se instalaron también en una huelga de hambre por 47 días, más bien protestaron 47 días y se instalaron en una huelga de hambre 23 días frente a Palacio de Gobierno. Ahora es importante señalar que esta recomendación va dirigida a la titular de la Secretaría de Educación en el estado de Chiapas por violaciones a la seguridad jurídica, al acceso a la educación, a la información y por supuesto también a la no discriminación. Entonces veremos o esperaremos que estas medidas se puedan cumplir en el estado de Chiapas. Lo tienen que hacer las autoridades educativas. Ahora sí voy con mi compañero Pepe Ortega y esta narración pues de este hecho desafortunado que ocurrió en pleno centro de Tuxtla Gutiérrez. Una persona fue encontrada sin vida al interior de un colectivo. Amigas y amigos de Cuarto Poder Televisor, les informamos desde la primera oriente entre la sexta y la séptima sur, donde hace unos momentos desafortunadamente una persona que abordó una combi de la ruta 54 falleció al interior. Este transporte colectivo que transita por las colonias Santa Cruz, La Fortuna, Albania Baja, Las Granjas, y pues desafortunadamente esta persona perdió la vida al interior. Es un hombre de la tercera edad. Por el momento esta es la información. Reportó para Cuarto Poder Televisor, José Ortega. Y bueno, voy a ir hasta el municipio de Palenque, le voy a mostrar las imágenes y le voy a contar primero lo que había sucedido y posteriormente la información que nos actualiza mi compañero Genaro Sánchez. Al inicio, un presunto o un grupo de delincuentes intentaron secuestrar a una familia que se desplazaba en un vehículo sobre el tramo carretero Palenque
Catazajá fueron perseguidos varios kilómetros hasta que las víctimas tuvieron cobertura telefónica y pidieron auxilio de los cuerpos de emergencia. Se desplegó todo un operativo para dar con los delincuentes. Resulta que después se llevó a cabo una persecución por más de 1 hora en algunos tramos, incluso de ranchería, por parte de los elementos de la policía, que pudieron llegar afortunadamente hasta estos delincuentes. Vean la narración detallada que nos hace mi compañero Genaro Sánchez desde Palenque. Qué gran trabajo, de primera, carnal. Bueno, esto es parte de lo que ocurrió, donde pues estas fuerzas de seguridad corretearon a los delincuentes, llegaron hasta ellos. Le decía yo que pues atravesaron prácticamente incluso hasta una ranchería en ese tramo carretero por donde se llevó a cabo la persecución. Estamos hablando del ejido La Unión de allá en Palenque, donde pues participaron elementos de la policía municipal y también de la delegación de tránsito, y lograron capturar a 2 sujetos, a estos 2 delincuentes que intentaron secuestrar a estas personas en su automóvil particular. Ojalá que les apliquen la ley, porque se trata, por supuesto, de un delito grave. Imagínense secuestrarlos en pleno tramo carretero a plena luz del día. Voy con mi compañero Andrés Sánchez, que nos presenta la siguiente historia, una de las tantas historias desafortunadas que están saliendo con relación al tema del coronavirus, y que además nos invita a los ciudadanos, a la organización de la sociedad civil, a los empresarios, a solidarizarse. Andrés, te escucho. Buenas tardes. Buenas tardes, Adolfo, y a ti al auditorio TVO Noticias. Como tú bien lo comentas, pues como estas historias, pues hay cientos y no es que miles. El día de hoy hablamos con Jesús Torres Camacho, quien es padre soltero y de oficio taxista, quien gracias a esta labor ha sacado adelante a sus 2 hijos. Sin embargo, es una víctima indirecta más de la contingencia, que la ha dejado con recursos muy limitados, pues dado la baja de su clientela, por lo que solicita la ayuda para llevar un sustento a su hogar a cargo de sus hijos. Guillermo y Fabricio, el taxista de San Cristóbal de las Casas, cuenta que debido a la suspensión del ciclo escolar 2019-2020, al inicio de la contingencia tuvo que llevar a sus hijos de 9 y 4 años de edad a bordo del taxi, pues no cuenta con un familiar que lo apoye con el cuidado de los menores. Sin embargo, al ver que el número de casos en Chiapas pues se elevaba cada vez más importantes, decidió resguardarlos en su pequeña casa. Ahora trabajan menos horas al volante. Está unada que la disminución del pasaje ha hecho que casi no tengan ingresos para comprarles comida a sus pequeños hijos. Él nos cuenta que antes pues salía desde las 5 de la mañana, ya estaba trabajando, pero antes les deja desayunos a sus hijos, trata de no volver tan tarde para hacerles de comida y estar con ellos toda la tarde. Dice que de verdad quisiera quedarse con ellos, pero no pueden, porque si no, pues no ganan nada. Don Jesús solicitó a las instancias gubernamentales, asociaciones o público en general poder apoyarlo con despensas para alimentar a sus hijos. Él comentaba que pues es una situación difícil, creo que para todos, y que no pedía mucho, lo que en verdad pedía es solidaridad. Don Jesús se dirigió hacia la ciudadanía para pedirles que entiendan su situación económica adversa de todas y todos, pero existen algunas que les va aún peor, como el caso de don Jesús. Hay gente de buen corazón que al enterarse de la situación que está viviendo, pues le han ayudado mucho y está muy agradecido por lo que hasta ahora le han dado sus vecinos, pues han mostrado fe de ello y le han regalado algunas pequeñas despensas, pero sin embargo, pues en estos tiempos donde hay mucha austeridad económica, sobre todo en el tema pues con el COVID, pues no se ve mucho, pues la demanda cada vez es más grande. Algo que nada más te comento, que si alguien está interesado en pues apoyarlo, pues dejamos un número telefónico que es el 967-163-7240, 967-163-7240, o bien acudir a su domicilio ubicado en el barrio Las Delicias, en San Cristóbal de las Casas. Pues esa es parte de la información que te presento el día de hoy, Adolfo. Regreso contigo. Gracias, Andrés, por esta información. Ahora voy con mi compañero Pepe Ortega. Mire, desafortunadamente a veces la ineficiencia de la autoridad pues conlleva un tema de descomposición social cuando la gente quiere hacer ya justicia por mano propia. Vea lo que ocurrió en el barrio San Francisco. Amigas y amigos de Cuarto Poder Tu Diario Vivir, les informamos desde las calles del barrio San Francisco de la Tercera Poniente y la 13 Sur,
donde hace unos momentos un sujeto acusado de intentar robar un bolso a una mujer y de golpearla fue agarrado por una turba, lo tundieron, lo vapulearon y bueno, pues está en espera de los servicios de emergencias para que lo atiendan. Han acudido ya elementos de la policía municipal y la policía estatal para verificar la situación. Por el momento esta es la información. Reportó para Cuarto Poder, Tu Diario Vivir, José Ortega. Hizo robar y lo sorprendieron en el barrio San Francisco, lo vapulearon al ratero. Una situación similar ocurrió allá en el municipio de Comalapa. También le cuento pues que le hicieron a un ladrón que yo creo que ha de estar arrepentido y no lo va a volver a hacer en su vida. Es información de mi compañero Moisés Lorenzo. Resulta que allá en Comalapa, pues un sujeto fue detenido por un grupo de ciudadanos luego de que le robara a una mujer mayor de edad y los pobladores pretendían quemarlo en vivo, así como usted lo escucha. Fue a una mujer de avanzada edad mientras caminaba por una de las calles del centro de Comalapa, cuando de pronto un sujeto se le acercó y le arrebató su teléfono celular y el señor salió huyendo. No contaba con que la mujer comenzó a gritar, a pedir ayuda, y fue ahí donde obtuvo el auxilio de personas que siguieron a este sujeto, lo agarraron, lo amarraron a un poste y por supuesto también lo golpearon. Ya al calor del enojo estaban pidiendo que lo quemaran vivo. A ese nivel hemos llegado ya, le decía yo, por la ausencia de autoridades. Llegaron agentes municipales, entablaron un diálogo con las personas molestas, evitaron que el hombre fuera linchado, fue arrestado y llevado ante el Ministerio Público para que por supuesto sea sujeto a una investigación y se apliquen las sanciones correspondientes. Avanzando en más noticias, pero ahora en el ámbito deportivo, saludo a mi compañero Alan Maza para que nos detalle pues lo que se ha generado en este rubro. Buenas tardes. ¿Qué tal, Adolfo? Buenas tardes, así es, aquí en los deportes. Buenas noticias para el fútbol en general, porque en Italia regresaron a los entrenamientos. Esta semana están comenzando las prácticas ya en cancha, en los campos. Si bien es cierto, los jugadores todavía llegan en cubrebocas, algunos en mascarilla, pero la Juventus ya está con los entrenamientos. Cristiano Ronaldo, el ícono del mundo, se presentó después de 2 meses sin estar en Italia. Como bien saben, él estaba guardando el confinamiento en Portugal con su familia y bueno, después de estar 15 días encerrado mientras le hacían las pruebas, por fin regresó a los entrenamientos. Otro que igual lo hizo fue la joya Dybala, que en este caso fue espectacular, ya que Dybala estuvo con tres casos positivos de coronavirus y el cuarto ya fue vencido y ya está en los entrenamientos muy feliz. Esa es la información del mundo internacional. También en Chiapas las cosas presentan cosas buenas porque los partidos estudiantiles están a nada de volver. Las escuelas ya podrán presentarse después de este ciclo que ya lo dieron por terminado, que ya dieron que no va a haber clases presenciales, y los equipos estudiantiles están a nada igual de regresar. Esa es la información del deporte. Regreso contigo. Gracias, Alan, por esta información. Le comento esto de última hora y que tiene que ver con algunas acciones realizadas por parte de cuerpos policíacos. En este caso estamos hablando de la Fiscalía General de la República con su delegación aquí en el estado de Chiapas, quien señaló que obtuvo vinculación a proceso en contra de 4 personas por su probable responsabilidad en el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas del Ejército Mexicano. De acuerdo con este informe, los elementos de la policía de la Fiscalía de Alto Impacto detuvieron a Martín, a Carlos, a José y a Joaquín. Los hoy imputados se encontraban junto a un vehículo en un retén improvisado sobre la carretera internacional de Tuxtla Gutiérrez, San Fernando. Cuando los elementos de la Fiscalía los cuestionaron sobre su presencia en el lugar, argumentaron, los señores dijeron pues que eran elementos de la Policía Federal Ministerial. Al momento de solicitarles la documentación que los acreditara como elementos activos, no lo hicieron y aseguraron 8 armas de fuego de distintos calibres, además de que en el vehículo les encontraron pues un tema de una lona negra que contenía 748 cartuchos, 2 juegos de candados de mano con respectivas llaves, una piernera color verde y 2 paquetes en forma cuadrada confeccionados con cinta canela que tenían a su interior pues unos kilitos de marihuana. Así está la situación con relación
a este tema. Ya en la parte final, mi compañero Darwin Mendoza nos va a hablar de los detalles más importantes del mundo de la cultura y los espectáculos. Darwin. ¿Qué tal, Adolfo? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio que nos sigue en esta transmisión del miércoles 20 de mayo del 2020 y vamos con información de cultura y déjame contarte que la licenciatura en danza del Centro de Estudios para el Arte y la Cultura de la Universidad Autónoma de Chiapas inició el periodo de entrega de fichas para los aspirantes que deseen cursar la licenciatura en danza que brinda dicha escuela. En entrevista con la maestra Aurora Oliva, directora del CEUNACH, comunicó que debido a la pandemia del COVID-19 tuvieron que reajustar los procesos de admisión, por lo que ya se encuentra habilitada la página www.aspirantes.unach.mx, donde los interesados encontrarán todas las especificaciones para ingresar a la carrera. Indicó que tienen hasta el 21 de junio para descargar la ficha de admisión y que, de no haber otra recomendación de las autoridades de salud, el periodo de clases presenciales iniciaría el 10 de agosto del 2020 con un pequeño taller de introducción a las técnicas dancísticas que maneja el CEUNACH, las cuales son danza clásica, danza contemporánea y folclore escénico, así como otras materias complementarias. En tanto, expone que esta licenciatura tiene un compromiso de formar al alumno en 3 perfiles. El primero de ellos es en el campo de la ejecución para que pueda ser parte de compañías de danza tanto en el estado como a nivel nacional o bien crear sus propias compañías. En el campo de la docencia sería el segundo perfil y el tercero se enfoca en la investigación, ya que dijo que en Chiapas, al ser un estado muy diverso en cuanto a su cultura, debe de haber un registro de las danzas o rituales que se hacen a lo largo y ancho de la entidad. Para finalizar, la maestra indica que la importancia de tener la licenciatura en danza se puede comprobar hoy en día, sobre todo con aquellos que no pueden salir de sus hogares, debido a que la pandemia tiene que buscar con qué entretenerse. Vemos como el arte ha sido una herramienta fundamental para el desarrollo de cada uno de nosotros en este encierro y precisamente el CEUNACH tenga esta oferta educativa abona una cuestión más integral de los seres humanos. Vemos como los humanos no podemos separarnos de las artes y en particular de la danza, que es una actividad que la humanidad ha realizado a lo largo de su historia, destacó la maestra hija del poeta Óscar Oliva. Y pasando a otra información, déjame contarte que Ninel Conde pidió apoyo a Andrés Manuel López Obrador. Ninel Conde le pidió al presidente Andrés Manuel la ayuda ante la pelea que tiene con la custodia de su hijo. La cantante y actriz acudió a Palacio Nacional para entregar una carta dirigida al mandatario federal en la que expresa que ha sido amenazada por el padre de su hijo, Giovanni Medina Morales. Seguiré luchando como madre contra este sujeto, quien expresamente me ha referido tiene mucho poder por su relación de negocios y personal con un altísimo funcionario de la Federación, adscrito a la Secretaría de Relaciones Exteriores, manifestó en la misiva entregada al personal del equipo del presidente de la República. Aseveró Ninel que esta es en espera de un nuevo embate mediático en las próximas horas por no acatar la petición de su expareja de no seguir peleando públicamente por la custodia. Ante ello declaró: cuando me negué a tener una vida de pareja con este señor, él siempre acudió a difamarme, diciendo que tenía relaciones con miembros de la delincuencia organizada, lo cual niego de manera categórica, afirmó. De esa misma manera, ya lo hice de conocimiento para los efectos legales a los que haya lugar, a las autoridades correspondientes, tales como la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República, añadió la actriz. La cantante destacó que responsabiliza a Melissa si algo le pasa a ella o a un miembro de su familia. Esta es la información, Adolfo, que te presento en el mundo del espectáculo y también de la cultura. Gracias, Darwin, por esta información y con eso nosotros concluimos esta segunda emisión. A nombre de todo el equipo, gracias. Nuestros compañeros Max Otero en los sistemas informativos, el ingeniero Armando Barrientos en la edición, Fanny Guadalupe en la realización, el ingeniero Juan Carlos, soy Adolfo Abosaid, que tenga una excelente tarde, buen provecho, recuerde mañana en punto de las 8 de la mañana y siempre nos despedimos con temas preventivos vinculados al coronavirus. Hoy más que nunca debemos estar unidos y proteger a quienes más queremos. Los chiapanecos somos gente unida y solidaria. Vamos a poner el ejemplo desde nuestros hogares, quedándonos en casa. Yo no voy a poner en riesgo ni a mis padres ni a mis abuelos. Yo no voy a poner en riesgo a mis hijos ni a mis hermanos. Quedarse en casa puede evitar que yo lleve el virus del COVID-19 a mi hogar y ponga en riesgo la vida de mi familia. En Tuxtla, yo me quedo en casa. En Chiapa de Corzo, yo me quedo en casa. En Palenque, yo me quedo en casa. En Suchiate, yo me quedo en casa. En Tapachula, yo me quedo en casa. En Comitán de Domínguez, yo me quedo en casa. En Tonalá, yo me quedo en casa. En Huixtla, yo me quedo en casa. En Berriozábal, yo me quedo en casa. En San Cristóbal de las Casas, yo me quedo en casa. En Villaflores, yo me quedo en casa.
En Chiapas todos nos quedamos en casa. Gracias por quedarte en casa. Gracias por protegernos. En todos los municipios de Chiapas nos quedamos en casa. Gobierno de Chiapas.